En esta sesión vamos a aprender qué es una razón y cómo podemos expresar esa razón a manera de un cociente de dos números, ratio as a quotient of two numbers. A veces tenemos la necesidad de comparar dos magnitudes, dos cantidades, cualesquiera. Pueden ser objetos, pueden ser cosas, pueden ser personas, pueden ser animales, pueden ser medidas. Queremos comparar la medida de una cosa con respecto a la medida de otra cosa. Cuando tenemos esa necesidad de hacer esa comparación binaria, o a veces no nada más es binaria, a veces tenemos 3 o 4 o más datos que queremos comparar, es importante que lo comparemos a manera de un cociente. Esa comparación a manera de cociente nos va a nosotros permitir más o menos identificar qué tan grande es una cosa con respecto a otra. Para poder hacerlo, entonces, necesitamos expresar ese cociente a manera de una fracción. Recuerden que las fracciones no es otra cosa más que una división que se expresa mediante los números racionales. Antes de que entremos de lleno a este tema, sí es importante que recordemos cómo es que nosotros podemos hacer una división, qué significa hacer una división y cuáles son las partes de una división. Bien, para eso vamos a tener este pequeño ejemplo para entender estos elementos de la división. Bien, todas las mañanas el Pumabús lleva 1100 estudiantes de Campus 1 a Campus 2. ¿Cuántos camiones se necesitan si en cada camión caben 40 estudiantes? Bien, nosotros sabemos que en la FE Zaragoza pues hay varios campus y que hay un camioncito que nos lleva de un campus a otro campus. Bien, este camioncito trabaja todo el día llevando a los estudiantes de un campus a otro y de regreso, pero en las mañanas y en las tardes o en las noches es cuando más ocupado está este camioncito. Vamos a inventarnos un número, vamos a suponer que en la mañana son 1100 estudiantes los que quieren ser transportados desde Campus 1 hasta Campus 2. Si es así, entonces, ¿cuántos camiones vamos a necesitar si en cada camión, cada Pumabús, caben 40 estudiantes? Pues bueno, esto es una simple división. Lo que tenemos que hacer es que estos 1100 estudiantes los tenemos que formar en grupos de 40 para poder determinar cuántos camiones necesitamos o cuántas veces este camión va a tener que estar yendo y regresando para poder transportar a estos estudiantes. Bien. Entonces lo que hacemos es una simple división. Ese 1100 estudiantes lo vamos a dividir entre esos 40 estudiantes que caben en cada camión. Bien, ok. Siempre es importante que nosotros manejemos las unidades, que sepamos qué es lo que están haciendo las unidades de cada dato en nuestros problemas. Ahorita para esta división no nos vamos a fijar mucho en las unidades, sin embargo, más adelante sí va a ser importante que nosotros no perdamos de vista en qué unidades se están midiendo cada una de los datos que nosotros estamos utilizando para que después de hacer un análisis dimensional mi resultado siempre esté en las unidades correctas y si mis unidades están correctas quiere decir que también mis operaciones matemáticas estuvieron correctas. Pero ahorita nada más lo vamos a hacer de esta manera. Queremos dividir entonces 1100 entre 40. Es muy fácil, agarro mi calculadora, 1100 entre 40. Pero al hacer eso en la calculadora, matemáticamente, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué representa esa división? ¿Y cómo se llaman cada uno de los elementos que hay en esa división? Bien, ok. Vamos a darle nombre a este número y también vamos a darle nombre a este número. Esta es una división que está expresado a manera de una fracción. Bien, esos 1100 en 40 camiones. Perdón, en 40 grupitos, no 40 camiones. Vamos a determinar el número de camiones. Ok. Antes de que nosotros le demos nombre a estos elementos, sí quiero que recordemos estas palabritas. Director. ¿Qué es un director? ¿Qué hace un director? Pues un director dirige. El director, por ejemplo, de nuestra universidad está dirigiendo nuestra universidad. ¿Qué hace el coordinador? Pues el coordinador coordina ciertas actividades académicas que se hacen ahí en nuestra escuela. ¿Qué hace el administrador? Pues el administrador
administra, como dice su nombre, diferentes recursos, no nada más recursos económicos, no nada más recursos financieros, también a veces recursos humanos, todo tipo de recursos el administrador los está administrando. ¿Qué es lo que vemos en estas palabras? Esa terminación or, que en español a nosotros nos está diciendo que es la persona que hace esta actividad, dirigir, coordinar y administrar. Por lo tanto, en una división tenemos un número que está siendo dividido por otro. Pero ¿quién es el que está cometiendo la acción de dividir? ¿El 1100 está dividiendo al 40 o el 40 está dividiendo a este 1100? El 40. El 40 es el que está diciendo en cuánto se va a dividir este 1100. Este 40 es ese número que es del cual va a depender este primer número. Este 1100 va a depender de este 40. Vayan escuchando esas palabras. Este es el que depende, este es independiente, este es el que va a estar dominando a ese 1100. Ese es el que va a poner la regla de cuánto voy a tener que dividir. Entonces, como este es el que está haciendo o cometiendo el acto de dividir, pues ¿cuál será? ¿Será un divisor? ¿Será un dividendo? ¿Será un cociente o será un residuo? Pues como este es el que está cometiendo esa acción de dividir, pues a este número le vamos a llamar divisor. Bien. ¿Y el divisor a quién está dividiendo? Pues al dividendo. Vamos a llevarnos también el nombre de dividendo. Ese va a ser el dividendo. Ahí está. Bien. Y ahora, después de hacer esta operación, nosotros vamos a obtener esta operación, vamos a tener un resultado. Y el resultado de una división es el que le vamos a llamar cociente. Bien, para hacer esta división a mano, vamos a hacerla a mano para que recordemos cómo se hacen estas divisiones. Y sí es bien importante que sepan dividir a mano. Yo sé que ya está la calculadora, entonces si ya está la calculadora, pues ¿cuál es el chiste de estar aprendiendo este procedimiento? Precisamente cuando nosotros tengamos que dividir polinomios, no hay una calculadora que yo pueda comprar en la papelería que me haga una división polinómica. Entonces, la división polinómica, si yo no sé hacer esta división a mano, después me voy a empezar a trabar. Vamos a hacerlo, pues. Para hacer este 1100 entre 40, tengan mucho cuidado. Vamos a utilizar esta casita. Esta casita que utilizamos desde la primaria para dividir. ¿Quién va a ir adentro y quién va a ir afuera? ¿El divisor o el dividendo? Un error muy cometido es que como nosotros en español escribimos de izquierda a derecha, a veces queremos decir, bueno, pues entonces es 1100 entre 40. Pero este es un error de notación. Porque esto realmente está diciendo 40 entre 1100. Afuera de la casita vamos a poner el divisor y adentro de la casita vamos a poner el dividendo. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer para hacer esta división de manera correcta es 1100 dentro de la casita. Y esto lo voy a dividir entre 40. Así es como yo tengo que escribir esta división. Dividendo, divisor. Bien, y ahora, ¿cómo voy a proceder para resolver esta división? Recuerden, siempre tengo que buscar cuántas veces cabe este 40 en este primer número. El divisor cabe en este 1, ¿cuántas veces? Ninguna vez, entonces podemos anotar un 0 aquí. Y después, como tenemos un 0, entonces vámonos con el siguiente número. El 40, ¿cuántas veces cabe en este 11? Tampoco, todavía no nos alcanza, entonces colocamos aquí un 0. Ahora, tomamos entonces los siguientes tres números, 110. El 40, ¿cuántas veces cabe en 110? Pues casi 3 veces, pero no logra llegar a esas 3 veces, entonces solamente cabe 2 veces. Y ahora hacemos esta multiplicación. 2 por 40, pues son 80. Y los vamos a anotar alineados con este 110. Bien.
Yo sé que a veces ustedes y sobre todo en la primaria, cuando estaban estudiando estas divisiones, decían, bueno, 2 por 40 para 110, bueno, son 30, entonces nada más anotaban aquí el 30. Sí es importante que lo escriban otra vez, porque cuando lleguemos a división polinómica no vamos a poder hacerlo tan rápidamente, o a menos que hagamos cálculos mentales muy rápidos y simultáneos, porque no nada más es un solo cálculo, sino 3 o 4 o a veces hasta 5 cálculos al mismo tiempo. Pero si no somos tan buenos, sí es importante que por favor lo anoten. Y hacemos esta resta. Y sí, efectivamente, son 30. Bien, ahora bien, el paso que sigue era siempre bajar el siguiente número. Bien, aquí está. Ahora, este 40, ¿cuántas veces le va a caber al 30? Entonces ahí sí tenemos que apoyarnos un poquito con nuestras tablas. Bueno, 4 por 1 son 4, 4 por 2 son 8, 4 por 3 son 24. Todavía me cabe otro más. Y así hasta ver cuántos van a caber. 4 por 3, 24. 4 por 3, 12, disculpen. ¿Cuántas veces va a poder entrar este 40 en ese 300? Bueno, después de ya identificar nuestras tablas, entonces nosotros podemos ver que son 7 veces, porque 4 por 7 van a ser 28. Entonces lo anotamos aquí, 7. Y ese 7 por 4, pues son 280 veces. Bien, hago esta resta y me quedo con 20. Okay. Ahora, ya no tengo más ceros aquí para bajar. Entonces me quedo con esta respuesta, 27. Bien, esa es la respuesta de cuántas veces cabe 40 en este 1100. Bien, y a esta respuesta yo le voy a llamar cociente. Eso significa que para este problema yo voy a transportar esos 1100 estudiantes en 27 camiones. Pero ¿qué va a suceder? Voy a tener 20 estudiantes más que van a necesitar también camión. Estos 20 estudiantes ya no van a llenar a ese camión. Ya no llenan. A este número o a este dato entonces yo le voy a conocer como residuo. El residuo entonces va a ser aquel número, aquella cantidad que yo ya no voy a poder dividir porque ya no me alcanza para el cupo que yo tengo en el divisor. ¿Puedo seguir dividiendo? Sí. ¿Puedo sacar puntos decimales? Sí, también. Pero si ustedes hacen esta división en su calculadora, les va a dar 27 punto algo. Ese punto algo es esa parte o esa fracción de estudiantes o de este número que ya no alcanzó a ser dividido por ese divisor. Entonces, si hacemos 1100 entre 40 en nuestra calculadora, nosotros podemos ver que eso es 27.5. ¿Y por qué punto 5? Pues porque 20 es la mitad de ese 40. Ahora bien, estas son las diferentes notaciones que utilizamos en las divisiones. Este es el signo de división que se utiliza mucho a nivel básico cuando apenas estamos aprendiendo a hacer divisiones. Esta es la forma fraccionaria de expresar una división. Por ejemplo, si queremos 8 entre 2, pues entonces aquí se escribiría 8 entre 2. Una forma lineal también de escribir esas fracciones es así, 8 entre 2. Sin embargo, esto es muy poco utilizado en las matemáticas porque se presta a muchas confusiones, sobre todo cuando tenemos 3 o 4, a veces hasta 5 fracciones simultáneas y además esas fracciones contienen términos algebraicos, es decir, tienen a X, tienen a, tienen a Y, etc. Y esta casita es la que nosotros utilizamos para hacer una división de forma manual. Muy poco la vamos a utilizar, nos vamos a estar auxiliando bastante de nuestra calculadora. Sin embargo, cuando cuando lleguemos a la parte de división polinómica, ahí sí va a ser importante que sepamos utilizar bien esta casita. Y recuerden que en esta casita adentro va a ir el dividendo y aquí va a ir el divisor.
Ahora sí, vámonos con la razón como cociente de dos números. ¿Qué va a ser una razón? Una razón, recuerden que va a ser la comparación de dos números que yo necesito hacer. Vamos a ver diferentes casos en los que estamos haciendo a lo mejor estudios científicos y los estudios científicos nos van a arrojar resultados y esos resultados los vamos a tener que comparar. Bien, en el ejemplo 1 tenemos que para el año 2015 hay 94 hombres por cada 100 mujeres. Entonces, esto nosotros lo podemos expresar como una razón de cuántos hombres a cuántas mujeres hay. Entonces, ¿cuántas mujeres con respecto a cuántos hombres hay? O lo puedo expresar como cuántos hombres con respecto a cuántas mujeres hay. De esas dos formas yo voy a poder expresar esta razón. Si yo lo pongo de esta primera manera, mujeres contra hombres, entonces esto yo tendría que hay 100 mujeres por cada 94 hombres. Pero si yo lo escribo de esta manera, entonces hay 94 hombres por cada 100 mujeres. Bien. Ahora, si yo quiero expresar esta razón a manera de cociente, lo que yo tomo son estos dos datos y esos dos puntos que tengo aquí lo tomo como si fuera una división. Entonces yo tengo, para el primer caso, de mujeres a hombres. Entonces, para escribir esto a manera de división, mujeres a hombres. Si yo quiero expresar esto como una división, entonces voy a tener 100 mujeres con respecto a 94 hombres. Y si yo quiero ponerlo como hombres a mujeres, entonces voy a poner 94 sobre 100. Bien. Aquí sí va a ser importante que nosotros pongamos las unidades para poder distinguir esta de esta. Entonces en esta tenemos 100 mujeres, vamos a ponerle como M, con respecto a 94 hombres, que vamos a ponerlo como H. En este caso va a ser H y M. Ahora bien, esto ya es una división. ¿Tengo que hacer la división tal cual? No necesariamente, pero lo que sí tengo que hacer es reducir esta fracción a su mínima expresión para que yo pueda comprender o tener un mejor panorama. Por cada 100 mujeres hay 94 hombres, ok, estamos casi igual. Pero si yo simplifico estos números a su mínima expresión, entonces voy a poder darme un poco cuenta mejor de lo que está ocurriendo. Entonces, si este 100 yo le saco mitad, pues voy a obtener 50. Y si a este 94 le saco mitad, pues voy a tener 47. Entonces, esta expresión yo la puedo poner como 50 hombres, mujeres, 50 mujeres por cada 47 hombres. Y esa es la razón que yo estoy buscando, la mínima expresión de esta fracción. Y si lo tengo de esta manera, entonces esto va a ser igual a 47 hombres por cada 50 mujeres. ¿Por qué lo tengo que reducir? Para que yo pueda trabajar en números muy, muy, muy pequeños, en lugar de estar trabajando con números grandes. Bien. En el ejemplo número 2, un estudio del año 2015 establece que el 15% de los fumadores tiene una alta dependencia a la nicotina y el 75% tiene una baja dependencia. Bien, esto no quiere decir que todos los fumadores en el mundo. Este estudio quizás se podrá haber hecho en una ciudad y nada más los fumadores de esa ciudad, o los fumadores de una empresa, o los fumadores de un estado. Va a depender de dónde se esté realizando el estudio. Bien, eso no significa que todos los del mundo, absolutamente todos. Hay que poner atención en dónde estamos haciendo este estudio. Bien, sin embargo, para poder explicar las razones, nos basta con saber que del 100% de fumadores, 15 tienen una alta dependencia a la nicotina y 75 tienen una baja dependencia a la nicotina. Bien,
Aquí no nos están diciendo exactamente qué número de esos fumadores, nada más nos están dando un porcentaje. Entonces, al darnos un porcentaje, con eso va a ser más que suficiente para que nosotros podamos hacer nuestro análisis. Bien, ahora, entonces tenemos 15% tienen una alta dependencia y 75% tienen una baja dependencia. Si nosotros simplificamos esta fracción, pues al 15 lo podemos dividir entre 15 y 15 entre 15 nos da 1 y el 75 lo podemos dividir entre 15 y nos va a dar 5. Entonces esta fracción la podemos expresar como un quinto. Eso quiere decir que la quinta parte de los fumadores de donde se hizo este estudio tienen una alta dependencia a la nicotina. Ya tiene un poco más de sentido. Ahora, ¿qué va a suceder con las unidades? Las unidades, aquí fue porcentaje y aquí fue porcentaje. Pues las unidades en este caso se simplifican y esta razón me queda como adimensional. Vámonos a ver qué sucedería si nosotros lo hubiéramos hecho al revés. Hubiéramos hecho 75 que no tienen dependencia a la nicotina con respecto a 15 que sí tienen dependencia a esa nicotina. Bueno, pues esta división nos hubiera dado 5 enteros. ¿Qué significa ese 5 enteros? Bueno, ese 5 enteros lo podemos también expresar, recuerden, como 5 a 1. Es un número racional. Bien, el 5 es un número entero, también es un número natural y a la vez es un número racional. Esos 5 enteros me están diciendo que por cada 5 personas que no tengan dependencia a la nicotina, 1% va a tener una baja dependencia a la nicotina. En total, ¿cuántos fumadores vamos a tener? Pues 6 fumadores. Y de esos 6 fumadores, 5 no tienen una alta dependencia, mientras uno sí tiene una alta dependencia. Eso es lo que me está diciendo este número, que también es adimensional. Vean, aquí tenemos las unidades. Este fue porcentaje, este también fue porcentaje. ¿Qué va a suceder con estas unidades? Se simplifican. ¿Por qué aquí arriba no se simplificaron esas unidades? Porque utilizamos mujeres y hombres. Pero si nuestra unidad hubiera sido personas, porque también lo pudimos haber hecho así, si esto hubiera sido personas y este también hubiera sido personas, entonces también se hubiera podido simplificar esas unidades. Lo más correcto es siempre simplificar nuestras unidades en las razones. Las razones van a ser adimensionales, no van a tener dimensiones. Estas dimensiones que nosotros utilizamos en este ejercicio solamente fueron de referencia para que nosotros entendamos quién es cuál. Pero habitualmente las razones nosotros las vamos a trabajar de manera adimensional. Bien, vamos a hacer este otro ejemplo. La molécula de la glucosa tiene 6 carbonos, 2 hidrógenos y 6 oxígenos. Aquí tenemos la molécula de la glucosa. Esta es una molécula con la que ustedes van a estar muy familiarizados durante toda su vida porque es una molécula que se estudia bastante para determinar un sinfín de cosas. Y además está involucrada en muchos de los procesos metabólicos que ocurren dentro del organismo. Bien, esta es la forma lineal y esta es la forma cíclica. Sin importar en qué forma la querramos estudiar, siempre va a tener 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos, la glucosa en su forma natural. Bien, con esta información nosotros podemos sacar razones. Bien, las razones nos van a ayudar a nosotros a hacer diferentes operaciones matemáticas, diferentes obtener nueva información a partir de estas razones. Bien, por eso es importante establecer estas razones. La razón que nosotros vamos a tener aquí va a ser la de carbono contra hidrógeno contra oxígeno. Entonces podemos obtener esta razón. ¿Cuántos carbonos hay con respecto a cuántos oxígenos? Esta va a ser una razón binaria, pero nosotros también podemos llevar esta razón más allá. ¿Contra cuántos hidrógenos? Todos a la misma vez. Entonces la molécula de la glucosa va a tener 6 carbonos, al mismo tiempo 12 oxígenos y al mismo tiempo va a tener
6 hidrógenos. Bien. Esta razón es una razón que ya no es binaria, ya tenemos 3 números, 3 datos, 3 magnitudes que nosotros estamos comparando. En una molécula de glucosa vamos a tener 6 carbonos, 12 oxígenos y 6 hidrógenos. Bien. En el siguiente ejemplo, la reacción de combustión balanceada es la siguiente. Esa es una reacción de combustión. Hay muchas reacciones de combustión, pero la reacción de combustión del metano, que es este gas que tenemos aquí, va a ser la siguiente. Una molécula de metano va a reaccionar con 2 moléculas de oxígeno diatómico. Esa es una molécula de oxígeno. Cada uno de estos es un oxígeno, pero cuando 2 oxígenos se juntan, le llamamos una molécula de oxígeno y es diatómico. Va a producir entonces una molécula de dióxido de carbono y 2 moléculas de agua. Bien, puede ser que estos sean moléculas o pueden ser incluso hasta moles. Más adelante vamos a estudiar ese concepto de mol. Bien, entonces, pero yo sé que tengo 1 de metano con respecto a 2 de oxígeno y esto me va a producir 1 de dióxido de carbono y 2 de agua. Bueno, a partir de aquí yo puedo establecer diferentes razones. Vamos a empezar con la razón de metano. ¿Cuánto metano se necesita? ¿Y cuánto oxígeno diatómico se necesita? Bueno, esta razón va a ser 1 de metano por cada 2 de oxígeno se necesitan en esta reacción química. Ahora vamos a comparar cuántos de metano necesito para obtener cuántos de dióxido de carbono. Bueno, esta es una relación 1 a 1. ¿Qué significa que sea 1 a 1? Que necesito 1 de metano para producir 1 de dióxido de carbono. Otra que puedo yo estudiar es cuánto metano con respecto a cuánta agua. Bueno, aquí yo ya sé que necesito una molécula de metano y con una molécula de metano voy a poder producir 2 de agua. Bien, eso no significa que solamente con esa molécula de metano. Sí, claro que esta molécula de metano va a tener que ser acompañada por 2 de oxígeno para producirme esas 2 de agua. Y otra relación más que podemos establecer aquí es, por ejemplo, ¿cuánto oxígeno con respecto a cuánto dióxido de carbono? Pues esta es una razón 2 a 1. Porque yo necesito 2 de dióxido de carbono, 2 de oxígeno para producir una de dióxido de carbono. Y así yo puedo establecer todas las razones que yo quiera. Vamos a ver, por ejemplo, yo puedo establecer la razón de oxígeno con respecto a agua. Y yo sé que es 2 de oxígeno, con respecto a 2 de agua. Que esto 2 a 2, si yo lo puedo simplificar, le saco mitad al 2 y se convierte a 1, le saco mitad al 2 y también se convierte a 1. Entonces, si yo necesito 2 de oxígeno por cada 2 de agua, pues esta es una relación 1 a 1, porque si con 2 de oxígeno produzco 2 de agua, pues con 1 de oxígeno, ¿cuántos de agua voy a producir? Pues también 1. Bien, obviamente eso querría decir que entonces necesitarías medio de dióxido de carbono y medio de metano. Y pues no podemos tener medias moléculas de metano, no podemos tener medias moléculas de dióxido de carbono. Sin embargo, lo que sí podemos tener es medio mol de metano y medio mol de dióxido de carbono si esto estuviera en moles. Ok, y la última relación que nosotros podemos establecer aquí es esta razón, la de el dióxido de carbono con respecto a el agua. En esta razón yo sé que puedo tener una de dióxido de carbono con respecto a 2 de agua.
Esas son las razones que yo voy a poder establecer y estas razones nos van a ser muy útiles cuando nosotros estemos haciendo estequiometría, cuando nos estemos haciendo problemas de, a ver, si tienes 50 gramos de tal reactivo, ¿para cuánto te va a servir si quieres producir este producto? Bien, vamos a hacer este ejercicio. El Programa de Química Farmacéutico-Biológicas de la FES Zaragoza cuenta con un total de 120 empleados, incluyendo 15 administrativos. ¿Cuál es la razón entre el personal administrativo y el resto de los empleados? Bien, okay. Entonces, en total son 120 empleados. De esos 120 empleados vamos a tener 15 que son administrativos, y el resto que no sabemos cuáles son sus funciones. Pueden ser profesores, pueden ser solamente coordinadores, pueden hacer diferentes actividades, ¿bien? Pero nosotros sabemos que el resto son, también son empleados de. Y ese resto son pues 120 menos esos 15, pues van a ser 105 empleados. Y la pregunta es, ¿cuál es la razón entre el personal administrativo y el resto del personal? Bueno, pues nosotros tenemos que esta es una razón de 15 a 105. Por cada 15 empleados administrativos tenemos 5 empleados generales, vamos a llamarlos así. Bien, esto yo lo puedo expresar como 15 sobre 105. Bien. Y yo este número lo puedo dividir, esta fracción la puedo simplificar. Si yo al 15 lo divido entre 15, pues me va a dar 1. Si al 105 yo lo divido entre 15, me va a dar 7. Entonces, esta es una fracción de 1/7. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada empleado administrativo que yo tengo, en esta carrera, 7 son empleados que no son administrativos. Es decir, la séptima parte de estos 120 empleados es administrativo. Y esta es la razón.